Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Monográficos de Material Motor. Episodio 13. Las locomotoras de la serie 318 de Renfe. Las Alco gallegas. Y son gallegas porque la gran mayoría de la serie fue destinada al depósito de Orense. Y nos vamos al origen de estas locomotoras. La serie 318 se denominaba 1800 en la década de los 50. En la imagen vemos cómo algunas de estas locomotoras son descargadas en el puerto de Bilbao, en el puerto de Santurce. Toda la serie fue construida en los Estados Unidos y compradas por España para Renfe gracias a un crédito muy ventajoso que dieron los Estados Unidos a España. Más tarde, en la factoría de Euskalduna, se montaron todos los elementos de estas locomotoras y se les hizo una buena puesta a punto. Una serie de 24 locomotoras en total. Después del éxito de la serie 1600, que fue destinada al depósito de Sevilla y a todo el sur de España en general, Renfe optó por adquirir más locomotoras diésel similares a las 1600, y ahí nació la serie 1800. En la imagen podemos ver una 1800 que estaba en Madrid para hacer una especie de presentación y de exposición de material. Después de una especie de tournée por Madrid, la serie 1800 fue llevada en un principio a Monforte de Lemos y más adelante al depósito de Orense, que se construyó para dar cabida al 100% al material diésel de esta serie. Otra imagen tomada en Madrid en nuevos ministerios. La serie 1800, después 318 con la numeración U y C, fue adquirida por Renfe pensando en el Plan Galicia, que consistía en dieselizar la región gallega y eliminar poco a poco el vapor. La orografía gallega es bastante difícil, además que para el transporte de carbón, hierro y otros minerales hacían falta locomotoras bastante potentes. Estas locomotoras tenían 1800 caballos de potencia y eran más que suficientes. También se pensó en los trenes de tipo expreso que salían de Galicia con destino a Cataluña, Madrid y también la zona de País Vasco. Uno de los primeros servicios de la serie 1800 fue en la nueva línea, por entonces inaugurada en la década de los 50, el tramo Zamora-Orense. Aquí podemos ver una especie de tren ómnibus tirado por una 1800, aunque los trenes que más remolcaron en aquella época, en parte de la década de los 50 y parte de la década de los 60, eran trenes expresos, con coches de la serie 5000 y luego 8000. Año 1958, el año que empezaron a rodar estas fantásticas locomotoras.
Hay cierta polémica por el esquema de pintura de estas locomotoras, ya que las crónicas hablan de que estas locomotoras llegaron a España en color blanco con franja verde, pero lo cierto es que muchas, como esta que vemos en la foto en Orense, sí que el color era plateado, pero nunca se pudo confirmar, ya que la mayoría de las fotografías son en blanco y negro, si el color original era blanco o era plateado. Otros aseguran que el color realmente era gris. Entonces, bueno, ya tenemos tres opciones: blanco, plateado y gris. En fin, hay opiniones para todos los gustos, pero es lo que tiene la fotografía en blanco y negro de la década de los 50. Lo mismo pasaba con los colores en la antigua Compañía del Norte, que tenían mucho material en color azul, pero nunca se pudo demostrar si realmente era el color que equipaba la Compañía del Norte. Estación de Valladolid, 20 de abril de 1963. Por esas fechas, muchas de las locomotoras de la serie 1800 recibieron la nueva decoración, verde con franjas amarillas, ya que Renfe decidió unificar todo el material diésel con estos colores. El color original de estas locomotoras, da igual que fuera blanco, gris o plateado, duró relativamente poco. Hacia 1960, todas las locomotoras de la serie 318 se ubicaron definitivamente en el depósito de Orense. Estas locomotoras tuvieron un radio de acción bastante grande, ya que muchas llegaban hasta Valladolid para dar servicio a la línea Valladolid-Ariza, también a la Ruta de la Plata e incluso llegaban a Asturias a hacer trabajos de exploración. Aunque en un principio Renfe dieselizó Galicia, pensando en los trenes de carbón y de hierro desde Ponferrada hasta los puertos gallegos, la finalidad real era dieselizar toda la región gallega para eliminar la dificultosa tracción vapor, que era poco eficiente en aquellas tierras. Unos de los primeros trenes en ser remolcados por las 318 fueron los grandes expresos que salían de La Coruña, de Vigo, de Pontevedra y normalmente iban con tracción diésel, con la serie 318 hasta la zona de Monforte de Lemos y también de Ponferrada. Como mucho, estas locomotoras llegaron hasta la zona de Ariza a llevar el famoso Shanghai Express cuando iba por aquella antigua línea. La serie 1800 se adueñó de todos los trenes de mercancías por tierras gallegas. Ya no solamente eran los trenes carboneros y de mineral, también los clásicos vagones de mercancías fragmentadas, como esta composición de vagones J que podemos ver en la fotografía. A estas locomotoras Alco se las podía ver por todo el noroeste español. De hecho, incluso llegaban por la Ruta de la Plata a la zona de Plasencia y Palazuelo en Palme. Si sois seguidores de mi serie Ferrocarril Ruta de la Plata, seguramente en los vídeos de la serie habréis podido ver muchas veces a esta serie en 1800. También llegaban muy a menudo a la zona de Zamora y de Medina del Campo, por la línea directa, por Zamora y por Puebla de Sanabria. Otro de los trenes mercantes por tierras gallegas. La serie 1800 era la tracción reina en todo el noroeste español. Eran locomotoras universales y se las podía ver con largos trenes de viajeros y luego también con trenes pesados de mercancías con una longitud bastante considerable para la época. La década de los 60 y hasta bien entrados los años 70 fue la época dorada y prodigiosa de estas locomotoras.
Luego, cuando llegaron las locomotoras de gran potencia tipo 333 o 4000, ya perdieron cierto protagonismo. Esta Salco de la serie 1800 o 318, con la numeración moderna. En la imagen podemos ver a una 1800 con uno de los expresos que salen de Vigo. Desconozco si el destino era Barcelona o era Madrid, pero tiene toda la pinta que era el expreso Rías Bajas saliendo de la ciudad de Vigo. Los expresos que salían de las ciudades costeras gallegas luego se acoplaban en ciertas estaciones y alargaban su composición bastante hasta llegar al destino final. Los expresos hacia Madrid solían ir por la zona de Puebla de Sanabria y Zamora, vía Medina del Campo. Y los que tenían destino Barcelona solían ir por la zona de Ponferrada, en un principio bajaban hasta la zona de Valladolid, vía Ariza, y más adelante por Miranda de Ebro. Aquí tenemos una imagen de una 1800 en la estación de Zamora, principios de la década de los 90. Cuando ya pasó la década prodigiosa para estas locomotoras, se dedicaron sobre todo a los trenes ómnibus en líneas secundarias, trenes que solían hacer paradas en todas las estaciones de tipo regional y pequeños trenes mercantes, en su mayoría con vagones de freno de vacío, ya que estas locomotoras ninguna de ellas tuvo freno de aire comprimido, excepto una que veremos más adelante. El directo desde Zamora a La Coruña, vía Puebla de Sanabria y Orense, fue una de las líneas más habituales de las 1800, hasta que llegaron las 333 y fueron desplazadas de esta línea. Una fantástica foto en la estación de Vigo. A mediados y finales de los años 70, cuando llegaron a la región gallega las locomotoras de la serie 333, las 1800 fueron desplazadas sobre todo a trenes de tipo regional. Eran muy habituales en toda Galicia ver los trenes ómnibus remolcados por estas locomotoras de la serie 318 y también los ferrobuses de la serie 591. Ese era el parque de tipo regional que había en Galicia en los años 70 y 80. Estas locomotoras pasaron de remolcar los pesados coches de la serie 8000 en los expresos a coches de la serie 5000 que eran más ligeros y más adaptados para servicios regionales. Uno de los trenes ómnibus que a menudo era mixto. Estamos hablando del mítico tren de Valladolid a Ariza, un tren que además de llevar un furgón, un coche de correos y también coches de la serie 5000, a veces llevaba mercancías en cola. Aquí lo vemos en una fantástica foto que creo que es Valladolid La Esperanza, si no me equivoco. Pero podría ser también otra estación de la línea Valladolid-Ariza, esa mítica línea. Fotografía del año 1979. Ya le quedaban muy pocos años a esta línea en funcionamiento. Ya en esos años 70 y 80, este era el único tipo de trenes de viajeros que daban tracción estas locomotoras. Y una foto misteriosa. Creo que esta foto es La Bañeza, pero yo confío que en vuestros comentarios constructivos algún intrépido aficionado con gran cultura ferroviaria pues sepa decirnos qué lugar es este. Pero yo juraría que es La Bañeza, me suena mucho a la Ruta de la Plata. Muchísimas gracias a todos por participar en los comentarios, ya que estáis contribuyendo a que la comunidad ferroviaria trenera de YouTube aprenda cada día más. Entre todos podamos aprender los unos de los otros.
Muchísimas gracias. Si bien los trenes de tipo ómnibus no eran tan espectaculares como los grandes expresos, con aquellas composiciones de coches de la serie 8000 y también 5000, que algunos de ellos tenían 10 coches, 15 coches, incluso 17 o 18 coches, no es menos cierto que algunos trenes ómnibus, como el que vemos aquí en la foto, fueron trenes míticos y muy bonitos. Otra foto de la mítica línea Valladolid-Ariza. Aquí vemos un ómnibus pasando por Aranda de Duero. Foto de febrero de 1984. El triste último año de funcionamiento del mítico ferrocarril Valladolid-Ariza. La serie 1800 se puso en servicio en 1958. Se fabricaron 24 unidades, su disposición de ejes era COCO, el constructor fue ALCO, American Locomotive Company, que llegó a ser la empresa ferroviaria más grande del mundo en construcción de locomotoras, todo un símbolo para los aficionados al ferrocarril. Estas máquinas tenían de velocidad máxima 120 km por hora. La potencia en un principio fueron 1800 caballos, aunque con algunos arreglos llegaron a subir a los 1900 caballos. La longitud era de 17,8 metros. En el plano mecánico, el motor diésel era Alco modelo 251B y con 6 motores de tracción 5GE 761A1. El peso total era de 109,5 toneladas, peso por eje 18,5, el sistema de seguridad ASFA, el freno dinámico reostático, el freno neumático era de vacío, aunque solo hubo una que era dual, y el mando múltiple hasta 3 locomotoras, aunque en la gran mayoría de los casos el máximo del mando múltiple eran 2. En la imagen anterior hemos podido ver un fantástico tren de mercancías en Santiago de Compostela, y aquí otro tren mercante pasando por la provincia de Zamora, en el viaducto Martín Gil. A partir de 1985, cuando se cerraron las líneas ferroviarias secundarias de Renfe, las Alco 1800, 318 ya en esa época, se las podía ver en esos últimos años de su vida útil remolcando trenes de mercancías, algunos de ellos bastante bonitos. En la segunda mitad de la década de los años 80 y principios de los 90, el uso de estas locomotoras era exclusivamente de mercancías y solo con vagones con freno de vacío, que era el tipo que admitían estas locomotoras. Otra foto más de estas bellísimas locomotoras en su casa habitual, en Orense. Entre el cierre de líneas, la desaparición de muchos trenes ómnibus y de muchos vagones que tenían freno de vacío, las Alco 1800 fueron desapareciendo poco a poco ya a finales de los años 80. Algunas se dieron de baja y otras fueron apartadas. El destino hizo que la mayoría de las locomotoras que fueron dadas de baja acabaran en el mismo depósito donde empezaron su vida útil, en el depósito de Monforte de Lemos, que a principios de los 90 era una especie de cementerio de elefantes o de gran tumba ferroviaria para las antiguas locomotoras. No solamente para las 1800. Muchos ferrobuses, cuando fueron dados de baja, acabaron allí, en el antiguo depósito que ya estaba fuera de servicio, el Monforte de Lemos. Medina del Campo, finales de los años 80. En Medina se podían ver bastante a menudo estas locomotoras, ya que a menudo iban a la zona de Salamanca a llevar algún que otro mercancías que no podían atender las 333 y también a los mercantes que iban por la línea, por el directo de Zamora, por Puebla de Sanabria hasta Orense.
Muchas 318, cuando acabaron su vida útil en Renfe, pasaron a un montón de compañías privadas y algunas de ellas vendidas al extranjero. El fabricante Alco, que llegó a ser el mayor fabricante de locomotoras del mundo, quebró en 1969. Y durante muchísimo tiempo a España no llegaron los suficientes recambios para estas locomotoras. Esa fue la principal causa por la que la gran mayoría de la serie acabó aquí, apartada en Monforte de Lemos. Y la canibalización era muy habitual a finales de los años 80 y principios de los 90. La historia de Alco merecería un capítulo entero, ya que fue una desgracia para el ferrocarril mundial que la compañía, el mayor fabricante del mundo, quebrara. La brutal competencia en Estados Unidos en la década de los 60 por parte del avión y del automóvil y la gasolina, que es relativamente barata en Estados Unidos, le hizo muchísimo daño al ferrocarril, pero eso ya es una historia aparte de este vídeo. Y aquí tenemos la única locomotora que fue modernizada con freno dual, apto para vacío y para aire comprimido, y que recibió los colores de taxi, los famosos colores taxi, amarillo y gris, de la unidad de negocio de tracción de principios de los 90. Aquí podemos ver esta locomotora cerca de Crespos, en la provincia de Ávila, en la línea Ávila-Salamanca. Esta locomotora, antes de darse de baja, estuvo por la zona de Zamora y de Salamanca, dando tracción a pequeños trenes de mantenimiento y también hacía maniobras en ambas estaciones. Pero fue poco tiempo, fue durante 1 año o 2 años como mucho, no más. Y después de haber visto todas las versiones de la serie 318, nos vamos al epílogo, un epílogo local. Nos vamos a la base de Meijo Ferroviario, a Salamanca, a recordar cómo eran estas locomotoras por tierras charras. Año 1981. Fantástica imagen de la estación de Salamanca. En esa época, como estaba abierta la Ruta de la Plata, era habitual ver a la serie 318 llevando los trenes ómnibus, sobre todo el ómnibus Salamanca-Palazuelo, y también trenes colectores de mercancías en ese mismo trayecto. También el traslado de material y trenes que también venían de la zona de Astorga, a menudo, cuando se averiaban los ferrobuses, pues venían con algún tren ómnibus que no era esperado por los viajeros. Año 1988. Ya se habían cerrado varias líneas férreas, pero aún así, de vez en cuando, entre Medina y Salamanca, las 1800 también hacían algún que otro servicio de mercancías, ya que las 333 estaban muy atareadas y aunque tenían depósito base en Salamanca, estaban realmente por toda España haciendo servicios. También se veían bastante a menudo la serie 321, antigua serie 2100. Salamanca siempre ha sido un territorio Alco. De hecho, la primera línea charra que se dieselizó fue la Ávila-Salamanca a finales de los 60 y se dieselizó con locomotoras Alco de la serie 2100. La serie 318 era bicabina, entre comillas, por una razón, porque tenía una cabina principal, la del famoso morro aerodinámico de la locomotora, pero en el otro lado no era realmente una cabina lo que había, sino era una especie de pupitre, una mini cabina auxiliar, que no tenía ni muchísimo menos la misma comodidad y la misma riqueza de mandos que tenía la cabina principal. Los modelos originales de Alco
La serie DL500, que era como se llamaba de fábrica, todas eran monocabina. No se contemplaba una cabina auxiliar. Fue algo que más adelante exigió Renfe en la fabricación de estas locomotoras. Fotografía de principios de la década de los años 90. Y nos vamos a una preciosa fotografía en Fuentes de Oñoro. Año mediados de los años 70, años 74, 75. Todavía no había un número demasiado grande de locomotoras 333. Y se podían ver muchas locomotoras Alco. Y cómo no, la serie 318 que llegaba bastantes veces hasta Fuentes de Oñoro. También se podían ver muy a menudo las locomotoras de la serie 2100, lo que luego fue la serie 321, ya que la implantación de las 333 en el depósito de Salamanca fue paulatina y se necesitó un tiempo de adaptación para el depósito de Salamanca y recibir el nuevo material. Y desde la década de los 70 y el color verde, a la década de los 90 y el color amarillo y gris. Tren entrando en Peñaranda de Bracamonte. Este tren creo que era de mantenimiento. No sé si era un tren pues para sustituir traviesas o recoger carriles viejos y cosas por el estilo. La verdad es que esta locomotora, cuando estuvo en Salamanca, sí que llevó algún mercante que otro, pero eran más bien pocos. Casi todo eran trabajos de mantenimiento y similares. Única locomotora que recibió estos colores y también el freno dual. Magníficas las locomotoras de la serie 318, en nuestra memoria y en nuestros corazones. Muchísimas gracias por vuestra atención, suscribiros, dar like, comentad, compartid y hasta el próximo vídeo.